Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos con Juan Carlos Yáñez Hodgson para iniciar este episodio del séptimo ciclo de entrevistas en La Palabra de los Cóndores del Grupo de Estudios de Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Carolina Estrada y voy a moderar la entrevista del día de hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo. Igualmente, muchas gracias por aceptarnos. Antes de iniciar la entrevista, vamos a presentar brevemente a Juan Carlos. Él es dibujante y autor de historietas y libros ilustrados infantiles, educador en arte por la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú. En 2018 ganó el Concurso Nacional de Cuento Ilustrado con el libro Un cuento muy raro en Trujillo. Actualmente ejerce la docencia y ha publicado 8 libros como ilustrador. Junto a Carlos Vázquez obtuvo el primer premio del quinto concurso nacional de narrativa gráfica con la obra El Ave Rey, un libro editado por la Casa de la Literatura Peruana en el año 2024. Listo, Juan Carlos. A partir de esta presentación, la pregunta con la que me gustaría abrir un poco la conversación es ¿cómo ha influido tu formación profesional para el desarrollo de tu enfoque a nivel artístico, literario? Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, ahora es Universidad, ¿no?, de Bellas Artes. Y yo cuando ingreso a la escuela, yo buscaba un poco explorar las técnicas artísticas tradicionales, el dibujo. No pensaba hacer escultura ni grabado, pero curiosamente encontré una carrera en la que yo podía explorar todas esas técnicas, ¿no?, que era la carrera de educación artística. Y gracias a entrar a esta carrera yo pude explorar un poco de lo que era pintura, un poco de escultura, un poco de grabado, ¿no? Y bueno, era una motivación para mí saber que en esta escuela de renombre, ¿no?, donde habían pasado tantos artistas, yo iba a poder encontrar, aprender estas técnicas, ¿no? Yo trabajo básicamente en técnica tradicional, lo que le llaman técnica tradicional, en contraposición a lo que sería lo digital, el trabajo digital, ¿no? Yo uso mucho acuarela, dibujo, lápiz, lápices de colores también. Yo creo que en mi concepción la escuela es muy importante, ¿no? No solo por lo que tú puedas recibir en las aulas de los profesores, por ejemplo, o de una currícula, sino todo lo que gira alrededor de, ¿no? Pueden ser los mismos compañeros de estudios, las salidas que puedan haber, salidas de estudios, la visita constante que uno hace a galerías, por ejemplo, ¿no? Es como que tu enfoque en ese momento está en aprender no solo ahí en la escuela, sino en todos los lugares posibles acerca de arte y las técnicas, las charlas a las que puedas asistir, inauguraciones, exposiciones donde puedes escuchar a los artistas hablar de su propia obra, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que ahora se ve mucho, ¿no? Hay exposiciones, pero también tienes conversatorios o visitas guiadas incluso con los mismos artistas, ¿no? Entonces, si mi trabajo, que es lo que me gusta hacer, tiene que ver con lo tradicional, ¿no? Entonces yo creo que haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes fue una gran influencia. He conocido también a muchos artistas, tengo amigos egresados de los que también aprendo y sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, profesores también. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, ha sido muy importante para mí, ¿no? En mi carrera como ilustrador. Qué interesante. Me llamó mucho la atención la parte de saber que estudiando educación artística podías tomar de todo un poco, ¿no? De todo lo que probablemente te podía interesar. Y me resulta también muy interesante esto que mencionas de cómo ahora ha cambiado mucho la concepción de una visita guiada por un autor, ¿no? O sea, un artista, disculpa, porque es algo que yo también lo he visto cuando he trabajado en un museo, pero no sabía que no era tan común, o sea, como mencionas, ¿no? Claro, porque se tenía antes la idea de que el artista venía con un conocimiento a veces misterioso y el genio artista, ¿no?, que tú no sabes de dónde saca la inspiración para hacer sus trabajos.
pero yo creo que eso ha ido cambiando. También yo creo que por un tema de acercar a los públicos también a las galerías, por ejemplo, ¿no? Va a ser atractivo para una persona saber que el artista va a poder conversar acerca de su trabajo. Incluso artistas en formación podrían estar pensando también que de repente el secreto de su éxito puede estar ahí. Va a ser revelado. Va a ser revelado en esa visita, ¿no? Claro. Pero sí creo que antes no era tan común y bueno, felizmente ahora está cambiando eso y uno puede estar más en contacto con los artistas, ¿no? Y con su manera de trabajar, ¿no? Muchas gracias por las aclaraciones y retomando un poco, interesante, y retomando un poco lo que mencionas de las distintas técnicas, me llama bastante la atención el hecho de cómo decides, ¿no? Al momento de, por ejemplo, ilustrar, ya sea un cuento, un libro, muchas veces por encargo o por decisión propia de tú querer trabajar un texto, ¿no? Un libro de tu propia autoría, ¿cómo decides cuál es la técnica o cómo decides cuál es la manera más adecuada para poner tus ideas, ¿no? Plasmar tus ideas y a manera de imagen, ¿no? De ilustración? Claro, sí. Hay veces que te llaman, por ejemplo, para hacer un libro y necesitan un ilustrador y te llaman y te proponen algo, te proponen un texto, incluso te proponen hasta la técnica, ¿no? Porque a veces elegir una técnica depende de muchos factores. Hasta el tiempo puede ser un factor. Si ese libro tiene que salir en menos tiempo, van a preferir una técnica más rápida, o dejar de usar color, por ejemplo, ¿no? En el caso mío, que suelo trabajar con técnica tradicional, un trabajo a color va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces, tuve un trabajo, por ejemplo, en el que el tiempo era muy corto, había una fecha para cerrar ese libro que coincidía con una feria de libro, ¿no? Con esta idea comercial, pues, de venderlo o de acercar el libro al público. Y la idea inicial era hacer un trabajo a color con una técnica más rápida que la acuarela, por ejemplo, pero al final, cuando se fue avanzando el proyecto, las imágenes que iban a hacer al color terminaron siendo en blanco y negro, digamos, un estilo que no estaba mal tampoco, le fue muy bien al libro, pero no fue la idea inicial, fue algo que surgió en el momento por un factor tiempo, ¿no? Entonces, esa sería una manera de elegir una técnica. Como te digo, si la persona que te encarga tiene una idea de cómo quiere hacer las cosas, o si, como también me ha pasado, la persona sabe un poco cuál es tu inclinación, ¿no? Cuál es la técnica que te gusta más a ti, y sabe que has hecho muchos trabajos de esa forma, entonces te dice, quisiera que a tu estilo o a este estilo me hagas una ilustración, ¿no? Entonces, esos son los trabajos que creo que les gustarían más a los ilustradores, ¿no? A mí me gustan porque también siento que me dan un poco más de libertad, ¿no? De proponer. Y bueno, como te decía al inicio, yo uso técnica tradicional. Sí he trabajado también con técnica digital, pero, por ejemplo, para mí el dibujo sobre papel es la base de lo que yo hago. Yo ese dibujo en papel lo puedo digitalizar, ¿no? Pero yo sé que ahorita ya, o sea, uno puede dibujar en una pantalla, ¿no? Pero hay un tema ahí del grano, del papel, hasta la gravedad de los objetos que pueden ser lápices o pinceles sobre el papel que a mí me gusta, me emociona, ¿no? Tiene un significado para mí, ¿no? El momento de hacer arte, de crear arte, para mí es muy especial, ¿no? Más allá del objetivo que puede ser terminar esa ilustración, para mí es el momento, el proceso de dibujar, de sentir, ¿no? La materialidad de las cosas.
Y felizmente, de esa manera que a mí me gusta, he podido encontrar, llamémosle un público o editoriales interesadas en mi trabajo, ¿no? Sí, para responder un poco a tu pregunta, ¿no? Me parece como bien curioso esto de que los ilustradores obviamente se sienten mucho más cómodos trabajando, o sea, de todas maneras es medio obvio, ¿no? Pero trabajando la técnica que ellos quisieran o el estilo que ellos quisieran, porque desconocía que habías tenido, bueno, que enfrentar ciertas situaciones en las que o sea, también la adaptabilidad, ¿no? Propia del mismo autor, ilustrador, que a veces está de una u otra forma regido por los encargos, por las maneras en las que te piden las cosas, ¿no? Y bueno, rescato esto de la forma en la que tú haces las cosas como ilustrador para ligarlo un poco a el tránsito que hay entre tu yo ilustrador y tu yo autor, que no se desliga tampoco porque tú has sido autor e ilustrador con, claro, Un rumor viene del este, ¿no? Que es tus primeros libros publicados con rojo y negro, ¿no? Y pienso mucho me sorprendí yo bastante cuando habías ganado el premio de que hace la literatura de Alianza Francesa de narrativa gráfica, el concurso, que tú habías hecho el guión, porque yo, o sea, había pensado inicialmente, de que te conozco y de la experiencia, ¿no?, de ilustración que sé que tienes un montón, que tú habías realizado las ilustraciones. Entonces, cuando leí los créditos y me di cuenta de que has hecho el guión, para mí fue algo bastante interesante ver cómo has transitado, pese a que ya sabía también que tú habías hecho el texto, ¿no?, de Un rumor viene del este, ¿no? Igual sé que has colaborado con algunas ilustraciones dentro de las páginas, pero ¿cómo es para ti ese tránsito de tu yo ilustradora, tu yo autor o tu yo guionista, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo es? Sí, buena pregunta, que me parece... se está hablando más ahora, ¿no? El ilustrador como autor, ¿no? Antes se tenía la idea de que el ilustrador trabajaba para otro autor, ¿no? Inclusive podía no estar nombrado el ilustrador en un libro, claro, ¿no? Y eso ha pasado mucho antes, ¿no? Pero ya con los años eso ha ido cambiando. Yo también recuerdo a Micaela Chirif en un taller al que pude asistir con ella, que ella explicó que podían haber, bueno, dentro de muchos casos, ¿no? Porque tú puedes tener un libro álbum, un libro ilustrado, donde no haya texto, no hayan letras, ¿no? Solo imágenes, pero sin embargo hay un guionista. Pienso, ¿no?, en Desayuno. Cuando vi Desayuno yo decía, pero Micaela, que ha escrito, que no hay nada. Y después me enteré que ella había realizado el guión y claro, así es, ahí está, ¿no? Pues, ¿no? Y Micaela es muy buena con los guiones. Si no me equivoco, ella tiene un trabajo que no es de escritora, digamos, sí es escritora al final, pero no se expresa o no se ve en un libro, ¿no? Pero ella ha hecho guiones, por ejemplo, de páginas web, ¿ya? Que necesitan un guión también, ¿no? Y me pareció súper interesante cuando ella mencionó esta experiencia. Entonces ahora los ilustradores ya se consideran autores porque ellos, en la dimensión de la imagen, también están proponiendo una narrativa, están proponiendo muchísimas ideas, ¿no?, que fácilmente se pueden entender. A veces no tanto, pero yo creo que un ilustrador consciente de lo que está haciendo pone un trazo por algo, ¿no? Dibuja a los personajes de una manera por algo. Todo tiene una razón. Entonces ahí está contando algo, claro, está diciendo algo, ¿no? Entonces, yo antes de hacer el libro Un rumor viene del este, que fue ganador de un concurso, yo ya hacía historietas, ¿no? Entonces, yo creo que ese gusto por la historieta y por escribir, porque en las historietas tienes texto todavía. Ahora, claro, ya se está hablando de que, o sea, pueden haber historietas, y hay de hecho historietas sin texto, sin letras, y
y es completamente, sigue siendo una historieta o novela gráfica o cómic, pero yo he hecho historietas, ¿no? Entonces desde hace tiempo vengo haciendo historietas y me gusta. Entonces siempre tuve presente el tema de narrar y acompañar esa narración escrita con imágenes, ¿no? Entonces yo fui aprendiendo, ¿no? Prueba-error, escuchando personas, asistiendo a cursos de guión de historieta. Los mismos editores con los que trabajas te enseñan también. Y yo creo que esa es una gran experiencia que yo animaría a cualquier artista o ilustrador que quiera empezar a trabajar con libros, por ejemplo. Buscar editores, buscarse un editor, ir a las editoriales. Yo creo que hay mucho aprendizaje ahí. Así como puede haber aprendizaje en asistir a una charla o leer un libro al respecto, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, ¿no? La historieta para mí fue muy importante desde siempre, y yo ahí ya empecé como esos ejercicios de narrar, de escribir, ¿no? Que es complejo también. Claro, los diálogos, por ejemplo, claro, ¿no? Las voces de los personajes. ¿Desde dónde vas a narrar? Exactamente, ¿no? En qué persona narras. Y el concurso para mí fue un hito, digamos, porque no era un concurso de libro-álbum, era un concurso de cuento ilustrado. Entonces, dentro de lo que es cuento ilustrado, yo lo sentía bien abierto en lo que era esta categoría, pero sí sabía que tenía que tener una cantidad considerable de texto, de palabras, ¿no? Escritas. Entonces, bueno, ahí me mandé, hice este ejercicio de escribir, pero siempre pensando en la imagen, ¿no? Si ustedes pueden ver mi libro, se van a dar cuenta que por momentos quiere ser un álbum, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir, transita mucho. Ajá, pero tenía claro que estaba presentando un cuento ilustrado, ¿no? Claro, claro. Pero tiene mucho de libro-álbum. Yo en las imágenes complemento los textos, ¿no? Trato traté al menos de no ser redundante, claro, ¿no? De darle otro sentido, darle la vuelta. Exactamente, ¿no? Eso yo lo tenía muy claro, porque ya tenía cierto conocimiento de lo que eran los libros álbum y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que fue eso, ¿no? A través de la historieta, la imagen y lo que he escuchado de varios escritores, ¿no? Es tener algo que decir también, ¿no? O sea, ¿para qué vas a escribir si no tienes algo que quieres sacar, quieres ¿no? contar, claro. Contar, ¿no? Uh-huh. Ahí me surgen varias cosas, varias preguntas, pero voy a ir por partes yo también ahí pensando, organizándome. Uh-huh. Primero, has dicho algo bien interesante que creo que está en discusión, al menos yo lo he sentido así acá. Uh-huh. Es el hecho de, si consideramos a un libro silente, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Literatura. Y es una discusión que la traigo a colación porque me parece muy interesante tu posición de pensar al ilustrador como autor, que es algo que, como mencionas antes, ni siquiera estaba en los créditos de las portadas, por ejemplo, ¿no? Y es más, claro, hasta ahora he visto algunos textos. No, y me ha pasado incluso. Sí. Claro, que o sea, hasta ahora pasa. Hasta ahora pasa, claro, sí. Que no aparecen en la portada. Entonces uno dice, pero ¿quién ha hecho las ilustraciones? Que eran los créditos y pues están chiquitos, sí, en una de las hojas, ¿no? Y es medio complicado, ¿no? Pero bueno, la pregunta un poco va si tú consideras, desde tu perspectiva, tu experiencia y también obviamente todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Y claro, tú estás mucho más actualizado en relación con lo que está pasando actualmente con el mundo del libro, el libro álbum, el libro ilustrado. Si consideras que un libro silente es literatura. Y yo estoy pensando ahí en este libro de Lavallejo que estábamos conversando también hace un momento, del plebeyo, que no tiene nada de texto, pero... Pero, a ver, si se llama El plebeyo, es un libro que te habla... Inmediatamente tú cuando lees ese título ya estás pensando en una letra de una canción, ¿no? Claro, cualquier peruano. ¿No? Entonces está implícito, pues, y me parece muy ingenioso, ¿no? Que tú tengas
o sea, ese anclaje en ese título que ya te lleva a pensar en un texto, ¿no? Para responder a esa pregunta de si un libro silente es literatura o no, ¿por qué no lo sería, no? Es una buena respuesta. Y además, lo hemos mencionado hace unos minutos, ¿no? Hay libros que tienen solo imágenes, pero están bien pensaditos, ¿no? Tienen un guión. Hay algo detrás, una construcción narrativa que no es evidente, pero está, ¿no? Por supuesto. Entonces, por supuesto, el libro silente trabajado con ilustraciones es literatura totalmente. Es bonito hablar de esas cosas, ¿no? Esas discusiones, esos márgenes entre imagen, literatura. Las letras son imágenes, ¿no? Las mismas tipografías, ¿no? O sea, pensar en el objeto ya de la materialidad del libro, desde qué escoges para poner tu título, ¿no? Y pienso en el Ave Rey, la elección de la persona que hizo la tipografía de la portada, ¿no? Claro, Claude Dieterich. Sí, hasta hacer una tipografía, tú misma lo has dicho, es un diseño, hay mucho seso, ¿no? Mucho cerebro en hacer eso, entonces definitivamente es literatura, ¿por qué no lo sería, no? Traía esa pregunta a colación porque desde la perspectiva, o sea, yo sé que si se le preguntas esto a una persona que estudió literatura, probablemente si es una escuela un poco más purista te diga que no. Claro. Y en realidad cuando yo he estudiado el curso de literatura infantil o he tenido algunas discusiones, siempre está esa duda, ¿no? Esa dubitación entre es o no es, pero qué es, ¿no? O sea, cuáles son los límites, y me doy cuenta de que el género, pero el tipo de libro que transgrede todo eso es la literatura infantil, juvenil, o básicamente también, ¿no? El tema de la novela gráfica, que están mucho más asociados a niños y jóvenes, ¿no? Está por ese lado. Y quería rescatar otra cosa más de lo que habíamos estado conversando hace un rato, que era el tema del trabajo con autores ilustrador, pero otros ilustradores o editores, ¿no? Es bien complejo, me imagino, trabajar con tantos entes, ¿no? Que están mirando un mismo texto, que están dando su punto de vista, viendo cómo puede quedar mejor, ¿no? Sí. Qué cosas pueden trabajarse. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Es complejo? ¿No ha sido complejo? ¿Cómo lo has percibido? Sí, es complejo desde que estás trabajando con varias personas en equipo. Es complejo. Y ahorita lo que se me ocurre es que yo creo que cuando uno trabaja con varias personas en un solo producto, ¿no? Que va a tener de todas esas personas algo, ¿no? Tienes que embarcarte con una mentalidad bastante abierta, creo, ¿no? Y aprender también de ese proceso, ¿no? Pero claro, todo en el marco de un respeto, ¿no? O sea, no, claro, definitivamente tiene que haber un respeto, y en los proyectos siempre suele haber alguien que lidera el proyecto, y eso yo creo que es importante, o sea, tener claro quién es lo que sería, en el caso de trabajos que yo he tenido, el director editorial, por ejemplo, ¿no? Quien toma las decisiones como... Claro, y más que quien toma las decisiones es... o sea, quizás ese líder es una especie de moderador o quien media, es, claro. Claro, la bisagra entre todo el equipo, ¿no? Yo creo que me refiero a eso, ¿no? Uh-huh. O sea, es aquella persona que hace que un proyecto camine teniendo ideas distintas o pudiendo tener momentos de discusión, ¿no? Es una persona que va a permitir que eso vaya avanzando, ¿no? A ver, pienso en proyectos que he tenido, ¿no? Donde yo he sido ilustrador y he conocido al escritor. Por ejemplo, pueden haber casos en los que uno no se comunique absolutamente nada, escritor e ilustrador, entre ellos, ¿no? Pero hay casos en los que sí puede haber una comunicación. A mí me gusta cuando hay mucha comunicación entre, por ejemplo, un escritor y un ilustrador. Uh-huh. Me gusta esa influencia que puede haber entre ambos, ¿no? Y que al final la obra pueda ser
incluso algo distinto a lo que se pensó en un inicio por esa interacción, ese aprendizaje conjunto, ¿no? Pero claro, tiene que haber ese respeto también por el trabajo del otro, o sea, saber hasta dónde tú puedes influir, respetar la visión que tiene cada uno, ¿no? Pero en temas de imagen y de texto, a ver, estoy pensando en este proyecto con Delirio, por ejemplo, La Niña y el Mar. Jessica era la que un poco me conocía y sabía que yo tenía experiencia en el tema prehispánico, ¿no? Entonces ella también respetó mucho el conocimiento que yo tenía porque habíamos trabajado antes juntos. Entonces, claro, el respeto también es algo que yo creo que se puede alcanzar, digamos... Parece tan simple, ¿no? Pero, o sea, parece simple el tema del respeto. No, para mí es clave. Para mí es clave. Parece básico, pero no es tan sencillo. Es clave. Claro. Uno podría decir, claro, o sea, yo respeto el trabajo de todos, pero de ahí... Claro, o sea, pero ¿por qué lo respetas? ¿De verdad lo respetas? ¿No? Entonces, O es para convivir nada más, para poder terminar el libro. Claro que sí. Entonces, yo creo que el respeto es conocer que la otra persona también tiene capacidades que quizás tú no tiees, ¿no? Y permitirle proponer cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo recuerdo ese trabajo y es uno de los trabajos que más me ha gustado porque yo sentí esa libertad, ese respeto y sin tener tanta comunicación con Javier Mariscal, que fue el que escribió el libro, pero como te digo, ahí quien lideraba era Jessica. Claro. Y me parece que fuimos avanzando muy bien mientras le iba mostrando los avances y todo. O sea, siempre acompañado, mejor dicho. Sí, un acompañamiento. Y por eso te decía que uno aprende mucho también con los editores, trabajando con editores, ¿no? Yo sé que la autopublicación es totalmente válida, y cada vez se hace más también, ¿no? Pero hay algo hasta cuando uno mismo se pone en el papel de editor. Algo cambia en uno. Ya no eres solo el creador, ¿no? Estás viendo las cosas de otra manera, porque estás pensando, por ejemplo, en el público. Inclusive el formato mismo. En el formato, a dónde quieres que llegue ese objeto, ¿no? ¿Dónde lo vas a distribuir? ¿Cómo vas a...? Exactamente, hay muchas cosas. Y bueno, yo creo que se aprende mucho trabajando con editoriales, con editores. Pueden ser independientes, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Y hay una diferencia, porque sé que has hecho ilustraciones, por ejemplo, para la BNP, también con un libro de Jessica Rodríguez y Carlos, ¿no? De Dioses del Antiguo Perú. Dioses del Antiguo Perú. Que me parece que quienes estaban a cargo de la edición editorial eran Gracia y Teresa, ¿no? Ajá, Teresa Marcos. Claro, hay una diferencia, o tú has sentido la diferencia en ilustrar cosas como más para nivel estatal o como más publicaciones independientes, o sea, ¿cómo ha sido distinto? ¿Te sentías más presionado en un lado, otro lado? Teresa Marcos me parece que trabaja muy bien porque ella desde el primer momento me dijo como que yo no me preocupe por el Estado, por temas que de eso se encargaba ella. Entonces ella sí, yo sentí mucha libertad también de proponer mis cosas, mi estilo, ¿no? Pero claro, ella conocía mi estilo también, cómo yo trabajaba. Sí, o sea, el artista, ¿qué es lo que quiere, no? Quiere estar tranquilo, dibujar, pintar, escribir, ¿no? Claro, quiere dedicarse a lo que lo han llamado y no está pensando en otra cosa. Exactamente, ¿no? Entonces, en el caso del trabajo con la biblioteca, yo lo recuerdo así, ¿no? Muy gratamente, porque yo me sentí muy tranquilo. Incluso coincidió con la pandemia. Entonces... momento álgido, pero al mismo tiempo estabas como, bueno, claro. O sea, yo estaba feliz porque yo estaba haciendo lo mío, mis ilustraciones, y no me preocupaba del otro, ¿no? Entonces,
Me gustó ese trabajo con Teresa, muy profesional. Y ahí conocí a Jessica, pues, ¿no? Porque Jessica era la escritora. Teresa nos permitió esta conversación, ¿no? Entre escritor e ilustrador. También aprendí mucho. Es bonito eso, es bonito trabajar en equipo cuando hay respeto, nuevamente, ¿no? Sí, es muy bacán. Y de hecho, lo último que he hecho, el último libro que he publicado, que es El Ave Rey, es un trabajo en equipo también, Claro. ¿no? Que a mí me ha dado muchas satisfacciones. Claro, con una entidad estatal también, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, qué bueno que tus experiencias, o sea, tanto a nivel más independiente, ¿no? O sea, no independiente, pero como de editoriales independientes, ¿no? Ujú. Y tu experiencia a nivel estatal, ambas hayan sido gratas, ¿no? Porque es un poco complejo. Y con esto traigo un poco el tema de la circulación. O sea, yo sé que, por ejemplo, el Ave Rey, como te mencionaba en una foto, o sea, está por todos lados porque obviamente es una publicación del Estado que se distribuye de manera gratuita, también al ser tú ganador del concurso. Y también pienso en estos libros de la BNP que están también por todos lados, ¿no? Si bien son libros para vender, de todas maneras están en varias bibliotecas, ¿no? Claro. Y pienso un poco en el tema del alcance, de la distribución, y a eso lo llevo al tema del campo editorial. ¿Cuán complejo consideras tú que es ahora publicar libros, ya sea para niños, jóvenes, pero más que nada libros que en lo que predomina sea el tema de la ilustración, ¿no? Que el componente clave sea la ilustración? ¿Consideras que es complejo ahora? Complejo como producir libros o hacerlo circular, o todo. Todo. Muy ambicioso. Sí, producir libros es complejo porque yo creo que depende de ese equipo, ¿no? De lo que hemos estado hablando, de tener un buen equipo. Y en general me parece que no es que aquí, si bien yo en los últimos años veo que hay más producción independiente, por ejemplo, más editoriales, ¿no? Sigue siendo a baja escala. Sí, o sea, por ejemplo, yo cuando averiguo, cuando estoy pendiente de noticias o de charlas, siento que es un grupo bien reducido de editoriales, de autores, de ilustradores, ¿no? Que están trabajando literatura infantil o libros ilustrados. Mucho se centra en Lima, ¿no? Si bien sí se produce en regiones, pero a veces o sea, no hay como decirle, canales, ¿no? Tan cercanos o directos entre lo que se hace en Lima y lo que se hace en otras regiones, ¿no? Y se necesita ese roce, esa comunicación constante yo creo que para que todo vaya creciendo, ¿no? Porque también se habla de la creación de públicos, ¿no? O sea, la formación también, ¿no? O formación de públicos, ¿no? Claro. ¿Cómo haces eso si no tienes un grupo humano, ¿no? De personas que estén impulsando eso a través de, claro, la creación, la edición, la distribución, ¿no? Como te digo, siento que hay más opciones, pero al mismo surgen más tiempo cosas, pero igual siento que no es suficiente. y no es que sea más fácil cada vez, claro, ¿me entiendes? no, sí. Sigue siendo difícil hacer libros infantiles o dirigidos a público infantil. Sigue siendo difícil para los creadores, sigue siendo difícil encontrar editoriales. Y sigue siendo difícil encontrar ilustradores, asumo yo también. Encontrar ilustradores y escritores de literatura infantil. Que se tomen en serio el trabajo. Sí, más que eso, yo creo que es que se adentren al tema, ¿no? Que les interese, ¿no? Pero a veces ese interés pasa por muchos factores, ¿no? O sea, el factor material, o sea, si me da mejor haciendo otra cosa o tengo más opciones de producir, de comercializar, de distribuir mi obra, voy a preferir quizás esas opciones antes de hacer literatura infantil. Pero igual siento que lo que hay ahorita es muy bueno, lo que se está haciendo, las editoriales que están saliendo.
deberían haber más, pero bueno, hay que valorar también lo bueno que hay, ¿no? Entonces, sí, bueno, me parece que eso es lo que podría decir sobre eso. Es paso a paso también, ¿no? O sea, yo pensaba un poco en que es complejo, que es complejo adquirir de por sí textos, o sea, libros infantiles, ¿no? Si uno se pone a ver el mercado, o mejor si se pone a comparar un libro, ya ponte, un libro caro que me gusta, que es de un cuento, una novela, un libro de poemas, puede valer, o sea, que sea un libro como muy valioso a nivel, no sé, literario, canónico, lo que fuese, puede valer lo mismo que un libro infantil chiquito, o sea, las diferencias son bien abismales en el sentido de que pues uno te podría decir, ¿no? Bueno, este libro es chiquito, ¿no? De formato pequeño, es cartoné, pero claro, el cartoné cuesta más, entonces... Y el otro libro, ¿por qué valen lo mismo, no? Y adquirir de por sí acá es complejo, ¿no? Entonces ahí está el tema también un poco del acceso, ¿no? Y como tú mencionas, y está la formación también de un público asiduo que pueda, ¿no? Que tenga la capacidad de adquirir, o en todo caso que a través del Estado también se puedan realizar este tipo de compras, ¿no? Y bueno, retomando un poco el tema de la producción, sí, hay muchas editoriales, no hay suficientes quizás, pero que siempre es necesario, ¿no? Y siempre hago énfasis en que es necesario reflexionar también a partir de lo que se está creando, ¿no? Este mini boom de la literatura infantil que hay. Yo siento más bien que muchos quieren escribir literatura infantil, de allá que se haga bien, pues es otra historia, pero creo que muchas personas están muy metidas en el medio ya, ¿no? Y yo creo que es momento también de reflexionar un poco en torno a cómo se están haciendo las cosas, quiénes están haciendo las cosas, y pienso un poco en el pasado, o sea, en lo anterior, y una investigación que había hecho un poco, es que muchas personas que ilustraban antes eran mujeres. Nobuko, ¿no? Estamos hablando de Nobuko. Claro. Marina, no me acuerdo el apellido. No, de Colmillo Blanco también, Marina Schaeffer creo que es ese apellido. Bueno, Gretna, ¿no? Landol. Y tenemos como que estas mujeres que ilustraban cuentos, o lo que es libros, publicaciones, pero quienes reflexionaban más que nada en torno a esto eran hombres, ¿no? Y es como bien curioso el circuito, porque las reflexiones siempre parten de cierto tipo de entes, ¿no? Y siento que al menos he reflexionado, pero siento que ahora estamos como un poco estancados en lo que es reflexión. En lo que es reflexión, claro. Y eso es importantísimo, pero creo que te estás refiriendo a lo académico, reflexiones como artículos, como libros. Claro. Pero, a ver, yo desde el punto de vista de un creador, yo te digo, y la reflexión entre nosotros mismos, o sea... tampoco hay. Claro. Para mí eso es fundamental, o sea, el tener, por ejemplo, gremios o agrupaciones, ¿ya? Gente que se junte por un interés común que podría ser la literatura infantil y que se reúnan periódicamente a simplemente pasar tiempo juntos, crear juntos. Saber qué está pasando también, ¿no? Imagínate lo rico que puede ser eso y las cosas que traería. Yo asistí a una reunión hace unos años donde habían escritores e ilustradores. Ahora, ¿por qué era la reunión? Porque me parece que había llegado el representante de una editorial, creo que era española, y bueno, a través de una persona que me conocía, me invitó a esta reunión. Y yo decía, cuando terminó la reunión, ¿no? A las ilustradoras, sobre todo, que estaban ahí, ¿por qué no hay más de estas reuniones en las que hemos podido hablar un poco? Pero no hay, pues, y me pongo a pensar en estos últimos años, una de las pocas cosas que hay que yo recuerde que tengan que ver con ilustración, con libros dirigidos al público infantil, puede ser el encuentro de narradores gráficos o el encuentro de narrativa gráfica que organiza la Casa de la Literatura, por ejemplo. Y de ahí trato de pensar en otros lugares así, espacios, ¿no? donde pueda haber algo periódico, ¿no? que se repita, ¿no? Siempre, y trato de pensar, y además de ese, no doy con otro, ¿no? O clubes, por ejemplo. Donde solo se lean quizás, ¿no? De cierto tipo de temáticas, ¿no? O sea, cierto tipo de formatos, ¿no? Pero de artistas, o sea, de escritores, o de ilustradores, o de gente que haga cómic. Yo creo que ahí debería estar la verdadera reflexión. O sea,
obviamente también ayuda a tener una reflexión desde la crítica, y bueno, ese es tu campo, ¿no? Pero yo te hablo desde mi campo, ¿no? Eso falta, y de hecho a mí me encantaría participar en más de esas cosas, pero no hay, ¿no? Entonces, bueno, habría que uno mismo crear esos espacios. Bueno, será una tarea urgente. Pendiente, urgente y pendiente, ¿no? Sí. Es interesante el tema de la reflexión porque, claro, yo no vengo del mundo de la creación, entonces no lo había pensado así, pero cuando lo mencionas digo, claro, o sea, y sabes que hay algo que me pareció bien interesante, me mencionó un amigo hace unos días que veía mucho cuando veía poetas reunidos, que Ajá. quienes escuchaban eran poetas mismos, o sea, no se ha hecho el ejercicio de que haya un público que escucha, ¿no? Y entonces creo que en el caso aquí es lo contrario, ¿no? Porque ustedes tienen un público que escucha, ¿no? Aspirantes, autores, ilustradores, los chicos que están metidos o quieren entrar al tema del arte, ¿no? Lo artístico, pero entre ustedes no hay esa conversación que quizás sobra en otros espacios. De verdad que sí. Eso para mí sería algo, cambiaría un paradigma que hay ahorita, que es el artista o el ilustrador. Hablemos de ilustración, ¿ya? Encerrado en sí mismo. Claro, que son así, ¿no? Bohemio, pero al mismo tiempo solitario. No, pero en lo que es ilustración, y puede ser un prejuicio, pero la timidez. Conocí muchos porque tímidos. Claro, lo bohemio, yo que estudié en la Escuela de Bellas Artes, lo relaciono un poco más quizás a los pintores, escultores. Es distinto. El ilustrador, el trabajo de ilustrador... ¿Más solitario? Sí, yo creo que sí. Tiene algo que tengo que identificar qué es, pero que nos hace un poco diferentes. No sé si es la introspección o como estamos muy relacionados al libro, quizás somos medio ratones de biblioteca también. Pero ¿cuántas agrupaciones de escritores han habido, por ejemplo, ¿no? de creadores, de escritores que se juntaban? Claro. En los mismos grupos, o sea, los grupos generacionales, ¿no? Que trabajaban en conjunto, ¿no? Pero no se ve mucho eso en ilustradores. Y es hablar, pero es la amistad también. Y bueno, yo cuando hablo a veces trato de juntar y ahorita estoy pensando en si hacemos estos grupos, ¿no? De hecho, se van a generar ahí lazos, amistad, y para que haya amistad hay respeto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sería bien bonito hacer, ¿no? Y empezar a ver más, ¿no? Espero no haber herido sus susceptibilidades a la hora de los ilustradores, pero yo o sea, estoy muy interesado y sigo a ilustradores, ilustradoras. No nos juntamos y sería bonito juntarnos más. Claro. Pese a que coexisten también en el mismo ecosistema prácticamente, ¿no? O sea, muchos también están enfocándose en libros para jóvenes o niños, pero claro, es necesario. Hacer networking con Claro, es hacer networking, ese es el término. Y bueno, quería retomarlo de hace un rato porque me quedó mucho esto de que mencionaste que tu especialidad había sido el tema de ilustrar lo prehispánico, ¿no? O sea, sí, y es un poco, yo siento que es es bastante complicado, y lo que conversábamos en un tambo era eso justamente. En un tambo prehispánico. Exacto. Era esto de cómo llevas lo abstracto, lo iconográfico, lo abstracto o lo que se pensaba que era, ¿no? Uh-huh. A algo más, a plasmarlo en una realidad, y sobre todo desde tu propia perspectiva artística, ¿no? O sea, desde tu propia interpretación, ¿no? No solo con el Ave Rey, que el guión es contemporáneo, pero al mismo tiempo se remonta a lo prehispánico, genial. Sí. O también con esto de dioses del antiguo Perú, ¿no? Que también tiene ilustraciones de ese tipo. Y también otra pregunta es, ¿cómo llegaste a especializarte en eso? O sea, ¿qué pasó? A mí me encanta el tema. Desde que soy niño me gusta el tema de las culturas prehispánicas. Y no recuerdo cómo, pero fue una cosa
o sea, cuando yo recibo el encargo del libro de la Biblioteca Nacional, fue como anillo al dedo, como se dice, ¿no? Era un tema que a mí me encantaba, me encantó trabajar ese proyecto. Y tú me preguntas por cómo me inspiro, o sea, cómo yo interpreto una cultura prehispánica a través de imágenes. Claro, primero, ¿cómo interpretas esa cultura, como tú mismo dices, a través de imágenes? O sea, cómo pasar de lo no abstracto necesariamente, porque sí tenemos, ¿no? Referencias. Claro, iconografía, cerámica, ¿no? Arte, ¿no? Pero de todas maneras es pasar de algo mucho más primitivo, diría yo, no sé si es el término, no sé, creo que no es el correcto, pero no me funen, pero... Antiguo. Claro. O sea, funado, tal. Antiguo, a algo más, no sé si contemporáneo, pero es eso, ¿no? O sea, y también, ¿cómo es el proceso de documentación para ti, no? Ah, ya, sí. Yo, claro, me obsesiono con un tema y empiezo a buscar. Si tengo que ir a una biblioteca, voy a la biblioteca. Para el libro del Ave Rey, por ejemplo, teníamos que basarnos en el mito de Nailamp. Y yo no me quedé contento con la transcripción que encontré en internet, entonces me fui a la fuente. Y felizmente la fuente está digitalizada. Ay, qué bueno. que es la crónica donde se escribe el mito de Nailamp, que es en realidad parte de un capítulo. Es una crónica que tiene más de 20 capítulos, de Miguel Cabello Balboa. Y mi obsesión me lleva a ir a la fuente y yo mismo interpretar lo que escribió el autor, ¿no? De puño y letra. Y sí, uno encuentra diferencias, ¿no? Cosas que se dejaron en la transcripción. Y, por ejemplo, esa es una manera que para mí es investigación. Tú puedes saber, o sea, de acuerdo al trazo de la escritura, podrías hacer un intento de ¿interpretación? No. O sea, de pensar en la persona que lo escribió. Qué chévere. Claro, y cuando investigas acerca de la persona, te das cuenta que sí. Yo no me quedé en saber ya, Miguel Cabello era un padre que... No, o sea, me averigué toda su biografía. Un día, me acuerdo, me fui a la biblioteca. Bien comprometido. Y que había escrito otros libros, incluso él había viajado por Ecuador. Y tú sabes que Nailamp es un personaje que llega del norte, y hay versiones que dicen que provino de un lugar del Ecuador. Entonces encontrabas como el match ahí entre la autora. Claro, y o sea, insumos para luego trasladarlos a lo que sería una historia o imágenes, ¿no? Entonces, bueno, la cultura visual también que uno tiene es muy importante. El que a mí me guste lo prehispánico ha hecho que, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo cuando yo era niño y uno se iba a las cabinas de internet, ¿no? Cuando no era tan común tener internet en casa, ¿yo qué hacía? Entraba y buscaba iconografía peruana. Mira. ¿No? Entonces, viene desde mucho. Sí, porque me encantaba y siempre me ha interesado asistir a charlas o ir a museos. Entonces, cada vez que he podido viajar también a un museo de sitio, hay cosas que encuentras en un museo de sitio que no está en ningún libro. O sea, un detalle, una pieza de madera, hay cosas que de verdad uno tiene que viajar y por eso a mí me gusta mucho también el tema de salir, y quisiera incorporar más de esas cosas en mis creaciones, ¿no? Y bueno, en el caso de los libros en los que yo he sido escritor, digamos, autor, vas a ver mucho de eso, ¿no? De viajes, de recorridos de los personajes por diferentes lugares, ¿no? Sí, hay justo relacionado un poco porque Un Rumor viene del Este es este viaje, ¿no? De este Chisco, y al mismo tiempo en el Ave Rey, pues el protagonista también, ¿no? O sea,
se moviliza y claro, hay mucho de ese componente, ¿no? Y es verdad que del autor siempre hay algo que queda en su obra. Pero volviendo al tema prehispánico, perdón, también uno tiene que ser bien honesto con las capacidades que uno tiene, ¿no? O sea, yo sé lo que puedo hacer con mi arte, o sea, sé cuáles son mis limitaciones, sé que quiero mejorar también o que quiero llegar a un punto, pero de acuerdo a eso, yo creo que esa es tu herramienta, ¿no? Entonces, luego de que tú investigas, te empapas del tema de imágenes, muchas imágenes, y yo creo que hay que tener buena memoria también de poder, porque la síntesis la haces en tu cabeza al final. O sea, todas las imágenes que tú ves en libros, en museos, en viajes, La construcción visual van a estar dando vueltas en tu cabeza, haces síntesis y luego con tu capacidad motriz, física, porque es así, tú lo llevas a un punto. Y sí es cierto, y creo que cualquier escritor, creador, artista visual te va a decir, uno nunca está totalmente satisfecho de los resultados. Y yo veo mis trabajos anteriores y digo, ahora lo puedo hacer mejor. Y el siguiente va a ser mejor. Claro. O sea, modestia aparte, yo creo que bueno, y yo también pienso que cualquier persona es creadora. Cuando te has dicho que no eres creadora, o sea, tú haces poesía. Y, o sea, eso es creación, pero elaborar un texto, así sea de investigación, es creación. O sea, no puedes decir que no. Hay un estilo, claro. Hay una voz propia, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, saber cuáles son tus capacidades, empaparse mucho. Y bueno, que alguien te permita publicarlo, ¿no? Si es que tú no tienes la capacidad, que alguien te permita que ese libro o esa obra salga a la luz, ¿no? Claro. Bueno, ya para un poco ir cerrando esta conversación que ha ido por todos lados, ha estado genial. Quería preguntarte, no sé, ¿hay alguna suerte de consejo, de recomendación a alguien que esté iniciando en el mundo de la ilustración, de también lo mismo, ¿no? Ser autor-ilustrador, que es también un mundo entero, un poco complejo, ¿no? No sé si tienes algún consejo o una recomendación para esas personas. Lo mencioné, ¿no? Si quieres que tu obra sea vista por personas, necesitas canales. A veces esos canales son, digamos, posibles por personas que no eres tú. Sí. Entonces, acércate, yo le diría a un ilustrador, un artista, que se acerque a las personas que te van a dar esa posibilidad de darte ese canal. De crecer ese mundo. Claro, que es desde un editor, en el caso de los libros, a un curador, en el caso de un artista. Me parece que es importante y también estar abierto a lo que te puedan decir esas personas acerca de tu obra, ¿no? Pero es encontrar ese equilibrio y tener también, ejercitar un poco esa capacidad de recibir críticas, ¿no? Porque yo sé que los artistas tenemos el ego muy grande, porque es necesario, y lo hablábamos, ¿no? O sea, es necesario, hay que ver el lado positivo a eso, porque es un motor, ¿ya? O sea, el pensar que tú eres el mejor del mundo y que, o sea, te hace hacer algo al final, ¿no? O sea, yo creo que mi trabajo es valioso, ¿ya? Porque si uno no pensara que su trabajo vale algo, ¿para qué lo hace? Claro. ¿No? Entonces, yo creo que eso es muy importante, que tú sepas lo que vale tu trabajo, pero estar abierto a crítica y encontrar esas personas que te van a permitir que tu trabajo llegue, ¿no? Porque yo creo que un editor te permite eso, un curador también, ¿no? Conocer a las personas correctas que... Pero en el camino te vas a encontrar con las incorrectas también, ¿no? Entonces, hay un instinto que también uno va trabajando, pero eso nada más te lo puede dar la experiencia, ¿no? Entonces,
Claro, a mí me ha pasado también, o sea, me he encontrado con, hablamos del respeto, todo eso, me ha pasado de casos de que no, pues no han respetado mi trabajo, o no han puesto mi nombre en la portada, o sea, eso pasa, ¿no? Pero ya, pues hay que entrenarse un poco, ser conscientes de lo que uno puede hacer y que es valioso lo que uno hace, pero también encontrar esas personas, como tú dices, y generar más de estos grupos, ¿no? Más interacción para generar reflexión, ¿no? De tu propio trabajo y de los trabajos de los demás. Haciendo así un paréntesis, un poco más de un paréntesis medio anecdótico, pienso en que mencionabas las personas que te permiten conectar, y cuando, por ejemplo, en el caso de Rosario, hola Rosario, por si nos estás escuchando, claro, es eso, de construir una red, ¿no? Que al final de cuentas, si bien no puede que no sea una persona especializada, ¿no? O autora o ilustradora, es una persona que, por ejemplo, nos permitió conectar o sea, para trabajar un tema de un coloquio, ¿no? Y que al final fue una reflexión entre ilustradores también, me acuerdo ese día, porque estabas tú, estaba Andrea, estaba Pamela, Sí. no me acuerdo qué más estaba, perdónenme. Pero bueno, la cuestión es que va por ese lado, ¿no? Y bueno, ya un poco para también condensar todo, te agradecemos mucho desde el grupo de investigación, del grupo de estudios de ética y literatura, que hayas aceptado, ¿no? Ha sido un episodio bien enriquecedor, creo que también ha tomado un rumbo bien interesante, y sobre todo porque te mencionaba por interno que era la primera vez que teníamos un autor ilustrador en el programa, y creo que es totalmente necesario, sobre todo porque si vamos a reflexionar en torno a las literaturas, ¿no? También necesitamos el punto de vista de alguien que crea, pero como dices, desde otras perspectivas, ¿no? Más artísticas, ¿no? Que es algo que también se está dejando un poco de lado. Nos olvidamos que desde siempre la literatura también ha tenido el componente visual ahí, ¿no? Claro. Y bueno, los cherries, si deseas, a la cámara. Bueno, primero agradecer la invitación a ti, Carolina, al grupo en el que participas. Gracias por tenerme. Y bueno, quería anunciar que voy a dar un taller a partir del 3 de mayo en San Miguel, un taller de narrativa gráfica. Bueno, están todos invitados, son 8 sesiones en las que vamos a explorar lo que es narrativa, desde libro álbum hasta novela gráfica. También quería anunciar que, bueno, tengo un viaje próximo a Argentina, vamos a presentar el Ave Rey con mi compañero Carlos Vázquez, así que, bueno, traeremos noticias también de allá. Primera vez que viajo y yo creo que va a ser muy interesante contrastar lo que hacemos nosotros con lo que se hace allá. Bueno, nuevamente agradecerte por aceptar la entrevista, y esperemos que sea el primero de muchos capítulos en los que también tengamos autores ilustradores para seguir reflexionando en torno a todo este universo tan complejo que termina siendo, ¿no? Lo que es lo literario, lo artístico, ¿no? Y bueno, nada, muchas gracias otra vez, nos vemos en un siguiente episodio, y sigan conectados a las redes, sigan a Juan Carlos en su Instagram, tu Instagram, tu Facebook. Mi Instagram es @hotg, que es algo así como mi seudónimo, hotg oficial, ese es mi Porque hay un fake. Así que sigan a Juan Carlos, estén pendientes de su trabajo, de todo lo que va publicando, de los próximos el próximo viaje que se viene y las novedades. ¿Hay algún libro que se esté preparando? ¿O es sí, secreto? Por supuesto. Con mi compañero Carlos, con el que hicimos el Ave Rey, se viene una novela gráfica también. Genial, entonces ya saben, ahí expectantes a lo que se vaya a publicar más adelante, y nuevamente muchas gracias y nos vemos. Gracias.